Este episodio es patrocinado por Haihipi Kombucha, una bebida fermentada y refrescante, a base de té negro, azúcar y más kombucha. Hay un nuevo sabor disponible, té verde más espirulina. La espirulina es una alga, la cual no tiene sabor, pero aporta un color azul intenso a la bebida. Así que a los beneficios del té verde, agrégale las vitaminas y los minerales que te brinda la espirulina. También se cambió la etiqueta o el sticker de las botellas, hay una nueva presentación para que de esta manera sea más fácil que identifiques a Haihipi Kombucha. Y la intención de esto es que en caso de que tú estés solo ahí disfrutando de tu soledad y tu kombucha, pues de perdida te entretengas ahí leyendo la etiqueta de Haihipi Kombucha. Encuentra el nuevo sabor té verde más espirulina azul y un montón de sabores distintos en la Ciudad de Mexicali, en Colectivo El Búnker, sucursal Anáhuac y sucursal Plaza Estrella. No esperes más y date un Haihipi Kombucha. Y si es así, dime qué te pareció. Continuemos con el episodio. Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su alarma más querida. Bienvenidos al episodio número 99 del Pan de Muerto Podcast. Mi nombre es Abraham Rocha y en el episodio del día de hoy... Bueno, antes de llegar al episodio, una disculpa por haber dejado pasar tanto tiempo entre este y el último episodio. Pero muchas veces, aunque hay infinidad de temas, los cuales puedo utilizar para subir un episodio, divago mucho, sobreanalizo y después elijo el tema que siento yo va más de la mano con el presente en el cual estoy viviendo, o bien simplemente que se adapte al podcast, y no es lo mismo, por ejemplo, seleccionar un tema para el episodio 12 que para el episodio 99 del Pan de Muerto Podcast. Y seguramente en esta semana o en la que viene estaré grabando el episodio 100, así que tengo una petición que hacerles. Si de alguna forma colaboraste con este podcast o te gusta y lo escuchas, me gustaría que fueras al Instagram del Pan de Muerto Podcast, que es así, Pan de Muerto Podcast en Instagram, y me envíes un mensaje de voz felicitando al podcast por el episodio 100, o bien algún mensaje breve de dónde nos escuchas, por qué te gusta este podcast, etc. Todos esos mensajes, si llegan, los voy a poner en ese episodio 100. Y ahora sí, continuemos con el podcast. Les advierto que además de interesante, en este episodio probablemente se traten temas bastante crudos. Quedan advertidos en caso de querer continuar. En todo este tiempo que no subí episodios han pasado diferentes noticias. En todo este tiempo que dejé de subir episodios han pasado noticias En todo este tiempo que dejé sin subir episodio han pasado algunas noticias importantes o hechos trágicos. Por ejemplo, pasó lo del rancho Izaguirre, y sí recibí algunos comentarios de si iba a dedicar un episodio del podcast a hablar de este tema, mas sin embargo la noticia se me hizo tan cruda y tan triste por la situación que está pasando el país que decidí no hacerlo. Y de hecho sí me molestó ver cómo en muchos podcasts y canales de YouTube abordaban el tema explotando lo negativo de la situación a cambio de views y likes. Yo no me iba a prestar a eso, ni que fuera la chinguamiga para andar lucrando con la pornomiseria. Ni tampoco quisiera que eso fuera el tema para el episodio 99 o el próximo, que será el episodio 100. A lo mejor lo dejo para el 101. Digo, igual y ahí sí cabe. Y quiero que sepan que este episodio y el que viene van a tratar acerca de los orígenes, de dónde viene mi gusto por el terror y cuáles fueron mis mayores influencias que me han llevado a el día de hoy estar grabando frente a un micrófono. En este sentido, pensé en dedicarle un episodio a Dross Rotzank, un creador de contenido de YouTube que, obviamente, si te gusta el terror sabes quién es Dross, y claro que ha sido una gran influencia. Por eso aquí les traigo el top 7 de los casos de Dross.
Número 1. No es cierto. Hoy no vamos a hablar de Dross. Pero dejen en los comentarios si más adelante quieren un episodio de Dross. Hoy vamos a abordar el morbo en su máxima expresión. Me voy a remontar a esos momentos que me llevaron a darme cuenta que el terror era lo mío. Y obviamente tuve mucha influencia en cuanto al terror por películas o caricaturas, series, etc. Pero la mayoría de estas pues venían de Estados Unidos y este episodio y el que viene, el episodio 100, van a tratar de influencias de México. Verán, cuando yo estuve en la secundaria y en la prepa, el camión fue mi medio de transporte principalmente, y me acuerdo mucho de llegar al centro de la ciudad de Mexicali para de ahí tomar otro camión con destino a mi casa. En esos tiempos de espera, al voltear a ver diferentes locales o negocios, te encontrabas que alguien vendía aguas frescas, boleadores de zapatos, músicos, taquerías, cantinas, bares. Y normalmente en las esquinas te encontrabas con puestos de revistas, en donde vendían de todo tipo de contenido, desde el famoso libro vaquero, pasando por las revistas de chismes y espectáculos, las revistas del conejito obviamente, pero entre todo ese contenido, yo me acuerdo que había una que siempre llamaba mi atención, probablemente por sus colores en tonos negros y amarillos, que dato curioso, optaron por esos colores porque a la hora de imprimir los ejemplares eran los colores más económicos, o bien también por sus imágenes o fotografías crudas y titulares macabros como La cabeza putrefacta del descuartizado, con tubo, matan a teibolera, o Diabólico, la estranguló y enterró en su recámara. Estoy hablando de la que fue la revista número 1 de morbo y nota roja en México, la famosísima Alarma, o como yo le digo, el Rotten.com de México. Sí, obviamente Rotten.com hubiese sido una revista y no una página de internet. Pero seguramente, si tú actualmente no tienes ni 18 años, no conociste esta revista. Es más, si no tienes ni 18 años, no deberías ni de estar escuchando este podcast. Pero en fin, ¿qué encontraba uno en esta revista? Bueno, pues siendo la Ciudad de México o el Distrito Federal, como se le decía a una de las capitales a nivel mundial con más personas, la incidencia delictiva estaba a la orden del día. Entonces te encontrabas con notas de matan a balazos a un policía en Iztapalapa o mueren asaltantes tras persecución en Ecatepec. Adicional a esto venían también notas del resto del país, obviamente las fotos crudas e impactantes, venía una sección de modelos para adornar los talleres mecánicos, venía también una sección para conocer a mujeres cubanas, mujeres que estaban buscando, eso está súper bizarro, pero eran mujeres que estaban buscando marido o novio para poder salir de Cuba. Entonces la revista Alarma te contactaba con estas mujeres. Sin embargo, mi parte favorita, y por eso me gustaba tanto la Alarma, es que en la parte de en medio de la revista te podías encontrar con historias, cuentos o leyendas de terror animadas. Yo arrancaba esas hojas de revistas y las guardaba en un folder, me acuerdo, y las escondía en una parte de mi closet, no porque me fueran a decir algo o me fueran a regañar, sino porque no quería que les pasara algo o que se maltrataran. Tenía varios recortes que de hecho luego los voy a buscar a ver si los encuentro. Entonces, para hablar de la Alarma, aquí les dejo un audio con una breve explicación por parte de uno de los principales reporteros de la revista y también uno de sus más famosos directores, Miguel Ángel Rodríguez Vázquez. Me llamo David Alvarado Hernández, tengo 12 años trabajando como reportero gráfico policíaco y trabajo para Alarma. Yo soy Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, soy director de la revista Alarma, una revista de corte policíaco de nota roja, y básicamente publicamos hechos violentos que ocurren en el país, en todo México. Yo siento que Alarma es como un catálogo de lo malo. Si robas, sales en Alarma. Si te metes con los narcos, pues te matan y sales en Alarma. Si tomas, si manejas, si chocas, si te mueres, pues sales en Alarma, ¿no? Básicamente creo que esa es la idea que queremos dar en la revista. Siempre, la Alarma siempre se ha caracterizado de hacer las fotos como son, con decapitados, con los sesos de fuera, los intestinos de fuera,
la cabeza toda aplastada. Así se ha caracterizado siempre esas fotos. Finalmente nosotros no los matamos, no, ni deseamos que pase todo esto. Pero bueno, si pasa y lo podemos consignar, pues lo hacemos, ¿no? Yo creo que a los lectores de Alarma les gusta, en sí yo creo que no es ni siquiera la historia, es la imagen. Aquí la labor importante de los fotógrafos, ¿no? Como David, aquí en el DF o en provincia, que tenemos fotógrafos muy buenos que nos mandan información muy buena. Y después de escuchar a estos personajes tan importantes dentro de la Alarma, solamente queda utilizar este pedazo de meme. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Me gustaría que me dieran tabaco, una copa de vino o que tan solo me preguntaran ¿cómo estás? Los audios anteriores los obtuve de un documental que está en YouTube realizado por el canal Vice. Fuertemente criticada por parecer un catálogo de malas prácticas periodísticas, un marco de referencia de lo tétrico, y según Carlos Monsiváis, el espacio donde pudimos asomarnos a la mala suerte y a la voluptuosidad de lo horripilante. Todo eso fue Alarma, el semanario policíaco que desde su primer número, publicado hace más de 60 años, el 17 de abril de 1963, hizo de lo sangriento periodismo. En sus páginas no hubo mesura, solo morbo. Sus brutales fotografías alimentaron los más vergonzantes placeres de los lectores. Trancazos de realidad a doble página, la muerte revelada en todas las formas imaginables e incluso aquellas que resultaban insólitas y absurdas. Su primera edición apareció un miércoles, aunque el lunes era normalmente el día en el que salía la revista. Vistas de reojo o a escondidas, las historias que se publicaron en este semanario, editado por Publicaciones Yergo y creado por el periodista Carlos Samayoa Lizárraga, quien falleció el 9 de abril de 1996, recuerdan nuestra fragilidad como seres humanos. Un pequeño accidente o una imprudencia pueden reventar el delgado hilo sobre el que caminamos. También sacan a flote nuestro lado más salvaje y de lo que somos capaces de hacer en una situación al límite, el victimario en el espejo. Muchas fueron las historias que se contaron en su medio siglo de vida, antes de publicar su último número el 17 de febrero del 2014, en medio de una insalvable crisis económica. Aunque no fueron años ininterrumpidos, hubo una pausa de 5 años debido a que el presidente Miguel de la Madrid prohibió su publicación con el pretexto de la renovación moral que impulsaba su gobierno. En la época se entendió como un intento por afectar a la revista hermana Impacto, que lo tenía bajo la lupa. Algo así como lo que está pasando con los corridos tumbados actualmente, que el gobierno los está censurando. Pues algo así pasó con esta revista Alarma. ¿Y esto qué te da a entender? Pues que era incómodo para el gobierno que se trataran este tipo de temas donde exponían actos de barbarie o simplemente la ineficiencia de algunos cuerpos policíacos. Debido a la censura, Samayoa Lizárraga decide entonces editar otra publicación exactamente igual a la censurada, solo con un pequeño cambio. Ahora se llamaría Peligro, con doble signo de admiración y con el lema Tragedias del Pueblo. Aunque fue bien recibida, en 1991 regresaría Alarma, que para entonces ya era reconocida como la mejor entre las de su tipo, no solo en México, también en Estados Unidos, Francia, Holanda, Bélgica y Japón, donde logró tener fieles lectores. En los más de 60 años que estuvo en circulación, Alarma traspasó las fronteras del periodismo policíaco y se insertó en la cultura popular. Muestra de ello son las múltiples influencias que ha tenido en escritores, académicos, periodistas, dramaturgos, cineastas y músicos. Incluso, ya valorada como una publicación de culto, la revista inglesa Bizarre le dedicó amplios reportajes, mientras que libros japoneses especializados en imágenes de gore han destacado su estética sangrienta. Uno de sus casos más emblemáticos fue el de las hermanas González Valenzuela, que prostituyeron y asesinaron a decenas de mujeres en prostíbulos ubicados en Guanajuato, Jalisco y Querétaro. Me refiero a las Poquianchis. Fue el primer golpe periodístico de la revista, para entonces con apenas un año de vida, el cual
fue descubierto al mundo por su reportero estrella, Jesús Sánchez Hermosillo. Serviría de inspiración a Felipe Casals para filmar su película Las Poquianchis de 1976 y a Jorge Ibargüengoitia para escribir su novela Las Muertas. También destacan sus coberturas sobre el asesinato de John Lennon en 1980, con la cual se superó por primera vez el 1.000.000 de ejemplares vendidos, las explosiones en San Juanico en 1984, el crimen del periodista Manuel Buendía en el 84, el terremoto del 19 de septiembre de 1985, así como los asesinatos del candidato priista Luis Donaldo Colosio en el 94 y el del conductor de televisión Paco Stanley en 1999. En estos casos, los tirajes rebasaron los 2 millones de ejemplares. Hasta la fecha también se recuerda la canción Alarma la de tos, que el grupo de rock Botellita de Jerez compuso en 1990, tomando como referencia notas periodísticas del semanario, en especial la historia de la Lola, una adolescente que fue abusada por sus padres y por policías. En el 96, Café Tacuba hizo el cover de esa canción. Otro grupo también, Víctimas del Dr. Cerebro, se inspiró en la historia de la tamalera de la Portales, que vendía tamales con carne humana, de la que dio cuenta el semanario para su éxito de 1993, La Tamalera. Alarma no fue desde luego la primera publicación policíaca en México, pero sí la más contundente. Es heredera de un cúmulo de secciones especializadas y revistas que se publicaban con regularidad desde las primeras décadas del siglo XX. Primero hicieron lo suyo periódicos como El Popular, que en su lema prometía reflejar la realidad como un espejo. Para los años 50 se volvieron muy populares publicaciones como Manos Arriba, Magazine de Policía y Mundo Policíaco, estos dos últimos editados por el periódico Excelsior. Todos ellos ofrecían una selección de historias sensacionales, ocurridas en otras partes del mundo. Se acompañaban con retratos en vida de las víctimas o con ilustraciones hechas a lápiz. Con esos antecedentes, Samayoa Lizárraga concibió Alarma, que desde el primer número se planteó un nuevo estilo informativo. Su objetivo, obviamente, alarmar a la población, dar las noticias con un tratamiento profundamente cruel. Incluso tuvo algunas imitaciones como Alerta, Enlace Policíaco y Custodia. ¿Y cómo fue que se creó el logo de esta revista? Bueno, Samayoa Lizárraga pensó en la palabra alarma, con una tipografía, es decir, un tipo de letra que pareciera como si se hubiera trazado con un dedo ensangrentado cada una de las letras. La palabra impresa en tinta negra aparece enmarcada en un fondo amarillo. Y sí, siempre tuvo un solo signo de admiración. Abajo se leía la leyenda, únicamente la verdad, y su costo era solamente de 1 peso. ¿Y cómo fue la primer portada? En la primer portada se habló de la historia de una ex vedette que vivía recluida en la cárcel de mujeres de Iztapalapa, acusada de contrabandear casimir inglés. En esta portada se leía: la escultural y bella ex vedette estaba acostumbrada a las candilejas, al bullicio de los públicos y al esplendor de la popularidad. No obstante, hoy en su entorno todos son sombras, rejas y silencio. En esa primera portada también se reportaba el asesinato de una mujer a manos de un chacal. Asesiné a Edilberta porque la amaba, decía. Pero Alarma no solamente eran esas imágenes brutales de cadáveres, también había humor negro, negrísimo, que resultaba hasta despiadado. Así, cuerpos calcinados, mutilados, sin rostro, aparecen con titulares que aligeran la tragedia. Sonó un tiro y Juan Manuel solo dijo ¡ay! Le gritó «te voy a matar» y que lo va cumpliendo. Titulares de ese estilo. También en sus notas se utilizaban palabras o adjetivos como mujercito, hombrecita, hippie greñudo o casado rabo verde. El ridículo como forma de castigo por todas las fechorías cometidas por el vil raterazo, el viejo calenturiento, la mala madre o el hijo ambicioso y sin escrúpulo. Nadie se salvaba. Asesinos en serie, ladrones, prostitutas, funcionarios, amas de casa, niños e incluso animales, todos sin excepción,
pasan por la filosa cuchilla de sus páginas. En 2013, uno de sus escritores fue entrevistado, de nombre Ignacio Trejo Fuentes. Él decía lo siguiente: la nota roja no la hacen los periodistas, los editores o los dueños de los medios de comunicación. La nota roja la hace la vida. Es indispensable que se den noticias policíacas, porque la vida no es color de rosa, ni es una fiesta. Así que ni modo, los periodistas debemos estar ahí y registrarla. ¿Por qué? Porque es periodismo. El periodismo es un registro diario del palpitar del mundo. El análisis, la editorial o la interpretación son otra cosa. El periodismo, y esto es claro, se finca en la nota informativa, y la nota, para bien o para mal, se finca en actos terribles. Para Miguel Ángel Rodríguez, quien trabajó en Alarma por casi 30 años, donde los últimos 10 fungió como el director, el éxito de la publicación se debe a dos cosas: al morbo natural que los humanos tienen por lo grotesco y lo prohibido, y porque sirve como un aliciente para quien no tiene nada. Y cito: hay mucha gente que es pobre, que no tiene dinero para comer, pero que al ver una revista como Alarma dice: pues no soy tan jodido, no importa lo desastrosa y miserable que pueda ser mi vida, este güey está peor porque está muerto. El otro está peor justamente porque ya no está, expresaba Rodríguez en el 2007 durante una entrevista. Acerca de la veracidad de los temas publicados en la revista Alarma, Miguel Ángel Rodríguez aclaró, y cito: Alarma no manipula nada. Tenemos muy mala fama de que somos amarillistas o sensacionalistas, pero no. Si te decimos que fueron 23 balazos, es porque fueron 23 balazos. Nunca hemos recibido una aclaración por algo que no fuera cierto. La hazaña en los crímenes que reportamos es tal que no necesitamos inventar nada. Mas, sin embargo, sí confesó que inclusive guarda en un cajón de su escritorio imágenes que ni siquiera él se atrevería a publicar en Alarma, imágenes enviadas por mismos lectores, periodistas o fotógrafos. Esta información la obtuve de milenio.com. Y ya por curiosidad le pregunté a ChatGPT cuántas revistas Alarma se vendían por semana en México. La revista Alarma, me respondió ChatGPT, alcanzó cifras impresionantes de ventas semanales en México, especialmente durante sus años de mayor auge en las décadas de 1970 y 1980. En sus inicios, en 1963, tenía un tiraje modesto. Apenas se vendían 3,000 ejemplares por semana. Sin embargo, tras la cobertura del caso de las Poquianchis en 1964, sus ventas se dispararon a más de 500,000 ejemplares semanales. El punto culminante de su popularidad llegó en 1985, cuando la revista cubrió extensamente el terremoto de la Ciudad de México. Durante esa semana, Alarma vendió más de 2.5 millones de ejemplares y la semana siguiente mantuvo ventas aproximadamente de 2 millones. Estos números la consolidaron como la publicación periódica de mayor venta en la historia del periodismo impreso mexicano. Y en 1991, con el nuevo nombre de El Nuevo Alarma, la revista continuó publicándose hasta su cierre definitivo en 2014, aunque mantuvo una base de lectores fiel, nunca volvió a alcanzar los niveles de ventas de su época dorada. Y sí, leí por ahí que ya en sus últimos años, para la revista Alarma ya solamente tenían como que un trabajador, alguien así que se aferraba a que no desapareciera la revista, pero pues ya era prácticamente inevitable su fracaso. Y también aproveché para preguntarle a ChatGPT quiénes eran los reporteros y fotógrafos que trabajaban para la revista Alarma y cuánto se les pagaba. Y me respondió: la revista Alarma contó con un equipo diverso de reporteros y fotógrafos a lo largo de sus más de 50 años de existencia. Menciona algunos nombres que ya salieron aquí en el podcast, como Jesús Sánchez Hermosillo, Raimundo Medellín, Juan Pablo Vázquez, David Alvarado Hernández, Roberto Marcos García, Miguel Ángel Rodríguez Vázquez. Y en cuanto a las remuneraciones, es decir, cuánto se les pagaba, no existen registros públicos detallados sobre los salarios específicos que recibían los reporteros y fotógrafos,
de alarma. Sin embargo, considerando el contexto del periodismo de nota roja en México durante las épocas de 1970 y 1980, es probable que los ingresos fueran modestos. A pesar del alto tiraje de la revista, muchos de estos profesionales enfrentaban condiciones laborales precarias y riesgos significativos debido a las historias que cubrían. Y ahora yo me pongo a pensar y me imagino, ¿qué requisitos tendría que tener un periodista de la alarma? Pues qué mejor que se los cuente directamente alguien que trabajó haciendo este tipo de notas, tomando este tipo de fotografías. Vamos a escuchar el siguiente audio obtenido de ese documental de Vice, disponible en YouTube. ¿De media a cuántos accidentes muertos? Pues depende. A veces hemos hecho hasta 7 muertos en un solo día. ¿Y no le choca ver tanto muerto? Ya está uno acostumbrado. Ya para nosotros es cotidiano los muertos, ya lo vemos normal. O sea, hasta aquí te vuelves duro. Pero yo desde que estaba yo chamaco, me gustaba ver los accidentes. Me gustaba ver todo lo que era la sangre, ¿no? O sea que desde pequeñito siempre quiso ser fotógrafo de prensa roja. Exacto. ¿Y leía la alarma en esa época? Sí, me gustaba mucho leer la alarma. Y ya después, cuando estaba estudiando la carrera de periodismo, me metí a trabajar en un taxi para pagar los estudios. Ya estaba yo casado, hablé con mi esposa, le dije que si me apoyaba y me dijo que sí. Entonces, gracias a ella y con el apoyo de mis hijos, pues terminé la carrera. Mi último examen fue en la fúnebre, donde nos hicieron la prueba a ver si estábamos aptos para ver esta clase de accidentes fuertes. Entonces nos dijeron que llevábamos nuestro desayuno y ahí mismo nos enseñaron cómo se hacía la autopsia y ahí mismo teníamos que desayunar. Entonces había muchos compañeros que vomitaban, otros se desmayaban. No, pues a mí siempre me gustó ver la sangre y no, pues yo ahora sí que no sentí nada, ¿no? ¿Te acuerdas del desayuno que llevaste? Llevé unas tortas de huevo con jamón y una coca. Y ya nos preparamos para irnos a la jornada de trabajo. Siempre nos encomendamos a Dios porque no sabemos en qué lugar llegamos, que puede haber hasta disparos de armas de fuego o una agresión hacia nosotros, como siempre ha sucedido. Y bueno, esto fue el episodio número 99 del Pan de Muerto Podcast. Espero les haya gustado. Si fue así, no duden en compartirlo. Deja tu like y suscríbete si aún no lo estás. Déjame saber qué te pareció el episodio en la caja de comentarios. Es muy importante comentar para que el algoritmo recomiende este y otros episodios. También búscame como Pan de Muerto Podcast en todas las redes sociales y en tus plataformas de podcast favoritas. No te olvides de mandar algún mensaje de audio a través del Instagram si quieres aparecer en el episodio 100, que se va a estar grabando en esta semana o la que viene a más tardar. Es más, vamos poniéndole fecha. Si quieres aparecer en el episodio 100, manda tu mensaje de audio a través del Instagram. Tienes hasta el día 7 de mayo. 7 de mayo, último día para enviar tus mensajes y aparecer en el episodio 100 del Pan de Muerto Podcast. Y ahora sí, deja que lo paranormal y lo sobrenatural se vuelva algo más normal y natural. Bye.